Hoy en 20 Manzanas visitamos al ministro de Salud de la República Argentina, Adolfo Rubinstein. Adolfo, gracias por darnos esta entrevista. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Adolfo, vos sos médico y has ejercido como médico prácticamente toda tu carrera. Además has estudiado mucho epidemiología en Harvard, has estudiado salud pública, sos doctor en salud pública, has ejercido como jefe de la unidad de medicina familiar en el Hospital Italiano. O sea que has estado del otro lado del mostrador del Estado, supuestamente, supongo, exigiéndole cosas al Estado o pensando qué cosas podría mejorar, ¿no?, desde tu posición de médico. Ahora, hace un año que estás en la función pública. ¿Con qué te encontraste y todo eso que fuiste acumulando en esos años de práctica, cómo pensás que podés, digamos, volcarlo a la función pública? Como vos decís, bueno, yo desde que soy médico, yo soy médico de familia, que es una especialidad que está, digamos, muy focalizada en el contacto con la gente, es un poco el especialista en las personas, más que el especialista en algún órgano, en algún sistema o, digamos, algún género en particular. Y un poco lo que yo hice en el Hospital Italiano, en mi carrera médica, fue el desarrollo de este servicio, de un nuevo, yo te diría, inclusive para pensarlo desde un hospital de altísima complejidad como es el Hospital Italiano, el haber desarrollado, creado un servicio de medicina familiar que justamente está del otro lado de la altísima complejidad, es más la traducción de lo que es la alta complejidad para, digamos, a convertirlo en algo más cercano a la gente. Fue todo un desafío. Pero es cierto que si bien el Hospital Italiano es un hospital privado, en realidad es un hospital privado que siempre estuvo muy cerca de la gente y muy vinculado a la seguridad social. Y luego de ahí estuve 20 años en realidad siendo jefe, hasta que llegó un punto en que me parecía prudente dar un paso al costado y dejar seguir a las generaciones que me sucedían. Y luego me dediqué a digamos, ya más profundizado en la carrera académica, creé y desarrollé con otros colegas el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que ya sí es una institución académica dedicada a la investigación y la cooperación técnica en salud pública. Y eso lo hice durante los últimos años. También es una institución privada sin fines de lucro, pero es cierto que toda mi carrera fue en el sector privado, salvo cositas muy puntuales que hice de consultorías para el Ministerio, para Organización Panamericana de la Salud, etc. Así que mi desembarco en el sector público fue efectivamente hace un año. La verdad que para mí era como la culminación de una carrera. Yo estaba muy contento. Yo creo que tuvo mucho que ver con, por un lado, la carrera técnica que yo había hecho, pero también las circunstancias políticas, obviamente. Y yo tenía una relación muy profunda con Jesús Rodríguez, de quien fui su médico y luego amigos, y a través de él lo conocí a Ernesto Sanz, y comencé a trabajar más en comisiones técnicas del radicalismo, y a partir de allí, las circunstancias hicieron que desembarcara en el ministerio. Y la verdad que hice una curva de aprendizaje, porque es cierto que el sector público, la gestión pública tiene procedimientos, códigos, cultura totalmente diferentes y que hay que entenderla. Hay que a veces bancarse y tolerar, digamos, cierta frustración, porque las cosas no son lo rápido que uno quisiera que fueran. A veces todo es como tracción a sangre, como que no hay nada que vos pongas en piloto automático, entonces funciona. Y bueno, nada, hice toda esta curva de aprendizaje y bueno, hace 3 meses que soy ministro y la verdad que estoy muy contento, estoy muy entusiasmado. Creo que estoy viendo que salud está realmente, como recién comentábamos, en la agenda política como uno de los temas centrales. Muchos temas han surgido en los últimos meses y me parece que está bueno que salud se visibilice como algo importante dentro de la agenda pública, cosa que me parece que no estaba tan presente. Ahora vamos a ir hablando de algunos de esos temas que están en este momento muy calientes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con los medicamentos.
En toda tu carrera hiciste muchos estudios, pero ningún estudio en administración financiera, que parece ser que es lo que se está necesitando en este momento por el costo de los medicamentos. Y quiero preguntarte específicamente sobre lo que puede ser un caso piloto que salió a principios de marzo en los medios, esta reducción de 80% en una licitación pública de medicamentos de la hemofilia. Uno lee la noticia y dice 80% de reducción y dice es una excelente noticia, y por otro lado es una mala noticia, porque ¿qué nos estaba pasando que estábamos pagando tan caros esos medicamentos? Sí, esto, digamos, claro, así como vos lo comentás, suena como algo así, ¿cómo esto puede ocurrir? O sea, ¿cómo se puede conseguir un 80% de reducción de precios? Uno entiende que en una licitación uno puede conseguir un 10%, un 15%, un 80% es como mucho, pero tiene su explicación. El proceso que se comenzó hace unos meses, que fue bastante, digamos, no fue algo sencillo, porque implicó que el Ministerio de Salud modificara sus procedimientos administrativos para la compra. Este procedimiento de compra consolidada incluye a dependencias que no son parte del Ministerio de Salud, como por ejemplo SPAMI o IOMA, además la Superintendencia de Servicios de Salud, que nuclea todas las obras sociales, que cada uno tenía sus operatorias distintas, o sea, hubo que armonizar todo eso, hubo que desarrollar nuevos procedimientos administrativos, nueva normativa. Fue un procedimiento difícil, pero bueno, finalmente se llegó al objetivo que era hacer una licitación competitiva. Y había, por supuesto, rumores de que no se iba a presentar nadie, porque esto, digamos, había fuerte resistencia de la industria farmacéutica a entrar, porque hasta ahora nunca había ocurrido. Y además, imagínate que esto es una suerte de oligopsonio, porque estamos hablando de un 70% del mercado, estos actores. Los actores que participaron de la licitación pública para la compra de estos medicamentos son los que compran el 70% de los medicamentos del país. Exacto. Y vos pensás, el Ministerio de Salud, es la Superintendencia de Servicios de Salud, que son todas las obras sociales nacionales, PAMI, que ya PAMI solo tiene el 40% del mercado, y IOMA. Así que estás hablando, sí, del 70% y por ahí me quedo corto. Con lo cual, digamos, también no presentarse una licitación, digamos, también tiene sus bemoles para la industria. Finalmente, por suerte, hubo 7 oferentes, hubo competencia por precios y finalmente, digamos, aquellos que presentaron la mejor propuesta en cuanto a precios, asumiendo que la calidad de los productos, por supuesto, estaba garantizada, se contaron reducciones del 80%. Se había pagado el año previo 1.800 millones de pesos y ahora se pagaron 300 millones de pesos. Es cierto que es una reducción, bueno, da una señal muy contundente de que en algunas circunstancias es bueno que el Estado intervenga. En algunos mercados que son, yo no quiero abusar, digamos, y meterme demasiado en tecnicismo, pero en lo que se llama mercados imperfectos, el Estado tiene que meterse. Y está bien que se meta. Esto ocurre, no es una cuestión de la izquierda revolucionaria, de Cuba o China. Esto ocurre en todos los países desarrollados, donde hay un Estado que regula, que en el caso de las negociaciones, digamos, con la industria farmacéutica, por ejemplo, bueno, pone topes, precios máximos, licitaciones competitivas. Estos son procedimientos habituales. No es que estamos haciendo algo muy diferente a lo que hace Estados Unidos o los países europeos. Insisto entonces que eso habla muy mal de lo que estábamos o no estábamos haciendo antes, en el sentido de que, digamos, ese 80% de reducción, 1.500 millones de pesos, que en una sola droga. 2,5% del presupuesto que manejan ustedes en el ministerio, más o menos. Sí, más o menos. Es un número muy contundente. Digamos, ¿qué estaba pasando? ¿Hay una mafia detrás de esto? ¿Hay corrupción? ¿O hay desidia del Estado e incapacidad de ejercer su poder de compra? No, no hay ni mafia ni corrupción, digamos, más allá, a mí no me consta, no es el problema, no es ese, el problema es que no había nadie del otro lado, no había nadie del otro lado. Entonces, si las reglas del juego las pone, digamos, aquellos que venden solamente sus productos, y bueno, ahí hay un problema de desequilibrio. El tema es ese, no había equilibrio entre los que venden y los que compran. Digamos, te estoy hablando en términos muy sencillos. Entonces, si no hay equilibrio, obviamente hay lo que uno podría llamar abuso de posición. Y eso es lo que ocurría.
¿Y es extrapolable este caso de medicamentos de la hemofilia al resto de los medicamentos? Es decir, ¿se puede conseguir un ahorro sustancial en el resto? ¿Y cómo están las negociaciones en este momento? Perdón que sea una pregunta compleja, pero también ¿qué influencia tienen los laboratorios nacionales versus los multinacionales? Sí, difícilmente se consigan esta magnitud de reducción. La verdad que fue algo sorprendente, nos sorprendió a todos, ¿eh? No sé si se va a conseguir esto. Probablemente no, porque el margen no es tan grande en la mayoría de los productos. Pero digamos, lo que sí se va a extender es todos estos procedimientos de compras conjuntas o compras consolidadas a través de licitaciones objetivas, públicas, transparentes. Esto sí se va a extender a los medicamentos de alto costo. Hoy está amenazada la sustentabilidad del servicio de salud por la irrupción de las nuevas tecnologías, que en muchos casos ofrecen ventajas promisorias, pero a costos que son insustentables, impagables. Y eso amenaza, por supuesto, la equidad, porque al final del día te quedas sin dinero para poder destinar a otra cosa. O sea, siempre existe lo que se llama costo de oportunidad. Lo que vos gastás en una cosa es algo que dejás de gastar en otra. Y esto implica que tenés que pensar racionalmente dónde asignar los recursos. Entonces, el conseguir, digamos, en estos medicamentos de altísimo costo, digamos, una reducción significativa de los precios, implica una enorme ganancia de eficiencia que la trasladas al mejoramiento de otros servicios, de otras prestaciones de salud. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de lo que es la evaluación de tecnologías, es decir, que es otra cosa donde estamos avanzando muchísimo, que tiene que ver con que, por un lado, vos tenés el precio de los medicamentos y hacia la baja, tratar de impulsarlos hacia la baja a través de, por ejemplo, estas licitaciones, y por el otro lado tenés, digamos, lo que es la evaluación de cuáles son, en qué circunstancias el Estado debiera subsidiar esos nuevos medicamentos o dispositivos o prácticas. Tenemos que subsidiar absolutamente todo. ¿Cuáles son los criterios por los cuales tenemos que subsidiar? Por ejemplo, la evidencia científica, lo que se llama costo-efectividad, cuál es digamos, el costo incremental que tenés que asumir en función de la efectividad, es la equidad, es la oportunidad, las preferencias sociales, cuando tenga criterios objetivos. Y eso es lo que va a ser la futura Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías. O sea, es una estrategia integral para mejorar la eficiencia en el uso, la distribución de los medicamentos, dispositivos o nuevas tecnologías. Respecto a las diferencias de laboratorios nacionales o internacionales, no. En realidad existen laboratorios, digamos, la Argentina tiene un fuerte sector nacional, farmacéutico nacional, muy fuerte, que da trabajo a decenas de miles de personas, que es una industria en muchos casos muy innovadora, muy dinámica. Los laboratorios internacionales, a su vez, son laboratorios que muchos de ellos tienen plantas ya en la Argentina, es decir, el sector farmacéutico es muy importante en la Argentina. Entonces yo creo que hay que lograr un equilibrio. Por un lado, decir, bueno, este es un sector importante porque genera empleo, genera valor agregado, genera exportaciones, pero bueno, esto tiene que estar equilibrado con la cuestión del acceso a los medicamentos. Los medicamentos tienen que ser accesibles para las necesidades de la población, ¿no?, argentina. ¿Cómo está siendo la reacción de los laboratorios en estos encuentros que están teniendo Bueno, ahora? KM, digamos, es como el 40% más o menos del mercado está en este momento cubierto por PAMI, y se está renegociando, digamos, o sea, se vence el acuerdo que hoy todavía está vigente a fin de mes, y hasta ahora ese acuerdo fue motorizado por las 3 cámaras, por KM, que es la de laboratorios multinacionales, Silfa, que es laboratorios nacionales, y Cooperala, que son laboratorios más chicos. Bueno, KM, que es importante, digamos, creo que es el 40% en este momento de los productos, acordó con el gobierno, con PAMI, las reglas del juego que se acordaron, porque tampoco es que esto fue una bajada de línea, digamos, de arriba hacia abajo. Esto fue producto también de una negociación, de licitar
lo que se llama medicamentos especiales, los que son de alto costo, en un proceso licitatorio que no va a empezar, mañana vamos a licitar todo, pero que ya comenzamos a licitar sobre todo aquellos que tienen mayor costo, caso como el factor 8 para la hemofilia. Luego es poner topes, ¿sí?, a los productos ambulatorios, que son el 70% de los productos y del volumen de ventas, y eso ir haciéndolo también en forma gradual. En junio se va a comenzar, por ejemplo, con uno de los grupos farmacológicos, con algunas drogas, qué sé yo, suponete los antihipertensivos, y entonces se van a poner topes, y topes bastante altos inicialmente. Lo otro que se arregló es que los aumentos, o sea que se baje el 5%, o sea que se retrotraigan a febrero, menos 5%, y que se aumenten con el 70%, o sea, la pauta de aumento es el 70% de la inflación trimestral. Y que además va a coincidir con el momento que se actualizan las jubilaciones, que van a estar por encima de la inflación. O sea que el pago de bolsillo para el jubilado va a ser decremental. Entonces, de hecho, también se va a aplicar ese 5% de reducción. Entonces, estas son todas las pautas que se acordaron. Es un cambio de reglas de juego, pero es bastante gradual y permite que la industria se empiece a acomodar a esto. KM aceptó esta propuesta, Silfa todavía está negociando. Decías al principio de la entrevista que la salud está en la agenda pública, y eso se notó mucho en el discurso de apertura de las sesiones del Congreso que dio el presidente Macri, donde de 11 puntos claves que mencionó, 4 se referían directamente a la salud, que fue la salud sexual reproductiva, el aborto, la obesidad y la mortalidad infantil, y también habló de accidentes en las rutas argentinas, y también habló del narcotráfico, que indirectamente se refieren a la salud por sus impactos, ¿no? Es decir, hay muchos temas que te han tocado abordar en muy poquito tiempo. Hablemos ahora del aborto. Apenas salió la decisión de tratar el tema en el Congreso, vos ofreciste reunir toda la información científica que había al respecto para que se puedan tomar decisiones informadas. ¿Nos puedes anticipar qué es esa información? Me parece que la misión que yo tengo como ministro de Salud y la del Ministerio es esta. Es básicamente, por un lado, focalizar la estrategia en la prevención del aborto. Y para eso nosotros tenemos que implementar todas las medidas y las acciones para evitar que se llegue al aborto. ¿Y cómo se evita llegar al aborto? A través de la educación sexual integral, desde la escuela primaria en adelante, a través de la entrega de anticonceptivos y la educación sexual y la concientización y sensibilización de todos sobre la magnitud del problema, sobre la importancia, la responsabilidad de asumir una sexualidad, o sea, lo que se llama sexualidad responsable. Entonces, esto en primer lugar. Y hay varias medidas que estamos haciendo, entre ellas, que lo comentó el presidente en su discurso inaugural, que es la implementación de un programa nacional de prevención del embarazo adolescente no intencional, que es una tragedia en la Argentina. Tenemos 15% de los embarazos son de chicas menores de 20 años, y en algunas provincias, particularmente del norte, esta cifra duplica esto. Entonces, esto es grave, serio. Porque además esas chicas pierden, digamos, además de que abandonan la escuela, pierden oportunidades laborales, digamos, se frustran, sus proyectos personales y su proyecto de vida, digamos, muchas veces se diluyen, genera una enorme cantidad de problemas sociales, además de problemas económicos. Entonces, esto es algo que hay que abordar. Y en esto estamos el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, y nosotros articulados en una estrategia alineada para dar cuenta de este problema. Se va a comenzar con las provincias que tienen, digamos, las mayores tasas de embarazo adolescente y luego se va a seguir en todo el país. Esto es una medida concreta. ¿Cuáles son las provincias que tienen mayor tasa de embarazo adolescente? Y en general las del NOA y las del NEA, las provincias más pobres. Entonces, esta es una estrategia concreta. La segunda que yo me propuse es decir, bueno, ok, nosotros tenemos una normativa vigente, que es el Código Penal, que en realidad vos pensás que hace casi un siglo hace un siglo fue la última vez que se discutió en el Parlamento, en el Congreso, sobre el aborto.
1921. Parece absurdo, ¿verdad? Entonces, pero hay una normativa, hay excepciones, hay causales para la interrupción legal del embarazo y hay un fallo de la Corte Suprema hace unos años que refrendó esto, el fallo FAL. Entonces, y el fallo FAL dice por un lado que no se puede judicializar, digamos, cuando están comprendidas dentro de estas causales de interrupción legal del embarazo, o sea, no se puede ni acudir a la justicia ni a la policía, ni hacer una denuncia policial, en casos de violación, por ejemplo, por un lado. Y por el otro lado, insta a las autoridades nacionales y provinciales a desarrollar e implementar protocolos de actuación que garanticen que la interrupción legal del embarazo se haga en condiciones seguras por profesionales. Nosotros estamos obligados a hacer cumplir esto y tratar de armonizarlo con las provincias porque hay muchísima disparidad. Y la tercera, como te decía, tenemos que trabajar junto a nuestros legisladores y, digamos, para proporcionar la información que les permita tomar las mejores decisiones, pero estas decisiones que estén informadas por la mejor evidencia. Yo lo que voy a dar es la evidencia que existe, digamos, porque creo que el problema del aborto es un problema de salud pública. Después está el problema de, por supuesto, las creencias, las actitudes, los problemas éticos que entraña, pero para mí la perspectiva como ministro de Salud, esto es un problema de salud pública que hay que dar cuenta. Mencionabas el protocolo hospitalario para los casos de aborto no punible que existe ya desde hace muchos años y que no está en práctica. ¿Qué pasaría si ahora se despenaliza el aborto por completo, si hasta ahora no hemos podido dar solución a las mujeres que, habiendo sido violadas, por ejemplo, van a un hospital para que le practiquen un aborto seguro? Si nosotros extrapolamos eso y decimos, bueno, ahora, no sé, las 200.000 o 300.000 mujeres que abortan por año, no sé cuál es la estadística, van a ir masivamente a los hospitales. ¿Cómo se prepara el sistema de salud para eso? No, es una buena pregunta, hay que prepararlo. También es cierto que está cambiando el contexto. Hasta ahora era un problema que se barría bajo la alfombra y ahora se salió a la luz y hay un debate público. Y este debate público va a dejar cosas, independientemente de cuál sea el resultado final, si se va o no a despenalizar el aborto, hay cosas de las cuales yo creo que no se va a volver atrás. En educación sexual hay ya claro acuerdo, aún con, y yo te diría toda la sociedad, de que este tema hay que abordarlo. Ya no se va a discutir más la anticoncepción. Y también, aún en el caso de que todo siguiera igual, yo creo que se va a implementar muchísimo mejor el aborto seguro en las causales que permiten la interrupción legal del embarazo. ¿Cuál es la situación de desnutrición y obesidad infantil? Este es un problema de la agenda futura. O sea, tenemos como problemas de hoy, como medicamentos o aborto, y problemas del futuro. Porque esto es lo que va a afectar a la próxima generación de argentinos. La obesidad infantil es, para mí, creo que lo dije varias veces, es el principal problema de salud pública que tenemos en nuestro país. No es un problema exclusivo en nuestro país, es un problema global, excepto el África subsahariana. Todo el mundo está padeciendo este problema, pero nosotros además estamos liderando los rankings en Latinoamérica, que es la región más, digamos, con mayor tasa de obesidad en el mundo. Y la verdad es que si vos ves, sobre todo en los hogares pobres en la Argentina, y tenemos relevamientos del programa SUMAR, que es un programa de nuestro ministerio que aborda prestaciones para el sector más vulnerable, para los 16 millones de argentinos que hoy no están cubiertos por un seguro de salud. En esa población, por cada chiquito desnutrido de la nutrición clásica, tenés 4 o 5 chicos con sobrepeso u obesidad infantil. O sea que el gradiente social es inmenso. Y la realidad es que, si bien venimos viendo una tendencia decreciente en la frecuencia de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, en la Argentina en las últimas 4 o 5 décadas, estas ganancias de expectativa de vida probablemente se vayan a revertir en los próximos años si no hacemos algo para detener esta epidemia. Se van a revertir, va a empezar a aumentar de nuevo la enfermedad cardiovascular, el cáncer, ni que hablar la diabetes, que sí que está aumentando con la obesidad. Es decir,
Y esto produce, esto habla solo del impacto sanitario, pero estos chicos que tienen obesidad muchas veces son estigmatizados, hay mucho bullying, pierden también, digamos, pueden tener trastornos del aprendizaje, esto puede reflejarse en el futuro de nuevo, en pérdida de oportunidades laborales, y esto puede afectar, y de hecho hay estudios que confirman esto, digamos, puede afectar el desarrollo económico. Podemos perder puntos de PBI por esto, para ponerlo, digamos, con mayor claridad. Y ni que hablar del impacto social que esto tiene. Entonces, es un serio problema, un serio problema. Y me parece que hay que abordarlo integralmente. ¿Cómo se ve en la salud la desigualdad que hay en la Argentina? La Argentina es un país que goza de cobertura universal, o sea, el 100% de los argentinos y los residentes, incluso los que están de tránsito, pueden tener acceso garantizado a un servicio de salud pública en nuestro país. La realidad es que cuando uno habla de cobertura universal, más allá de decir que uno puede ir y atenderse en un hospital o en un centro de salud, de lo que está hablando más es de cobertura efectiva, integral, equitativa, con calidad. Y la verdad es que en la Argentina existen disparidades sanitarias muy grandes, muy grandes. Diferencias de doble o triple de mortalidad infantil en las provincias más pobres versus las provincias más ricas, o de 6 a 8 veces más mortalidad materna, o 10 veces más mortalidad por cáncer. Es decir, estamos hablando de diferencias que son inadmisibles, porque no está bien. Entonces, yo te diría, una de las líneas más importantes de la estrategia de cobertura universal, que de nuevo es parte de la agenda del futuro, es decir, así como la obesidad estamos hablando del futuro de la próxima generación, y el tema del aborto o el tema de medicamentos es la agenda de hoy, esta es la agenda de los próximos 2-3 años, o sea, del mediano plazo, que es comenzar a cerrar las brechas de inequidad que hoy existen en el sistema de salud argentino. Muchas gracias. No, está bárbaro. Bueno, gracias a vos.